Y las recientes declaraciones del abogado de la familia de la víctima, Juan Soltero, revelan detalles clave sobre las pruebas en la carpeta de investigación, enfatizando que el caso es muy sólido y que no se descarta investigar posibles abusos similares contra las hermanas de la menor. ¿Qué le espera al exjugador de Chivas? La forma de obligarla a tener esa, o de permitir que ella que se realizara esos actos, era medio advirtiéndole que si no, no le iba a ayudar ya a su mamá, que ya no iba económicamente a apoyarlas, inclusive hasta ciertas ofertas económicas. Inclusive, no dejan lugar a duda de que hubo estas actividades sexuales inducidas por el hoy imputado. Qué difícil caso, la verdad. A ver, también estaba leyendo que hay antecedentes del futbolista. Tiene una hija con una chava cuando él tenía 22 y la chava 15, que nunca 16. se hizo cargo. Pues 15 decía en la nota. Que nunca se hizo cargo de ella, que de hecho la mamá, esta chava se llama Claudia, la mamá de Claudia estuvo buscándolo para que se hiciera responsable de alguna manera y que desde Hicieron entonces... las pruebas de DNA y salió positivo, que sí era su papá. Y luego, y desde ahí, ¿no? ¿Todo mal? Fíjate, adelante, por favor. No, te apago. No, en serio. A ver, una de las cosas importantes, faltó también escuchar las declaraciones, ahí lo estamos viendo, del abogado de él. Él dice que está muy complicado la defensa. Y la defensa, sobre todo porque además de todo se le está culpabilizando, ¿no? Que la presunción de inocencia en este caso no ha servido para absolutamente nada, y creo que en parte tiene razón. Es un caso muy delicado. Yo creo que siempre que se habla de un abuso sexual infantil, de los 11 años hasta el día de hoy, 17 años, me parece que es muy delicado, pero también hay veces que creo que como medios de comunicación tenemos que ser también muy cuidadosos. Sí, claro, completamente. Fíjate, a mí, digo, yo sé que fue un caso muy extremo, pero hay que recordar cuando pasó lo de Florence Cassé, ¿no? Con esta pues, montaje que se hizo, que se le presentó a todo el mundo como si fuera culpable. Nunca se entró al análisis concreto del caso, o sea, y eso es una cosa muy grave, porque jamás se supo si sí había participado, si no había participado, si era parte del grupo de secuestradores o no, porque finalmente, como se hizo, y este análisis lo hizo Arturo Saldívar, cuando era ministro de la Suprema Corte, y decía que no hay ningún juez que le iba a creer que no era culpable, ¿no? Porque la agarraron ahí, montaron el asunto a la escena, pues entonces cualquier juez la iba a culpabilizar y la sacaron por eso. Entonces, en este tipo de casos hay que ser cuidadosos, porque también podemos a veces estar yendo en contra de la víctima, no protegiendo al propio presunto culpable. Falta del debido proceso, lo que se dice, ¿no? Legalmente. Exactamente. Ahí está, por ahí tenemos las declaraciones del abogado. Sí. Es un asunto que amerita, incluso se puede llegar a alcanzar algo que se conoce en el derecho como suspensión condicional del proceso, un abreviado, salidas alternas, forma de terminación anticipada, pero sí quiero aprovechar para manifestarle todo mi respeto a la víctima y a la ofendida, que es la mamá. Ellas advirtieron una situación, se la comunican a la autoridad. Fíjate, a ver, aquí habla, y tú entenderás mucho más, del procedimiento abreviado, que entiendo es que el imputado se declara, ¿no?, culpable por los hechos, justamente para reducir la condena. Ahora, en este momento se encuentra en prisión preventiva oficiosa, pero en este tipo de casos, ¿qué es lo que procede? ¿Se puede llevar a cabo un procedimiento abreviado? Tiene que ser con el acuerdo de las dos partes. O sea, tiene que haber el acuerdo de las dos partes. Hay que recordar que además de todo todavía está abierto el término para la investigación complementaria, que por supuesto la Fiscalía puede aportar más pruebas, puede hacer más investigaciones, integrarlas a la carpeta de investigación y después presentarlas dentro del proceso. Claro. O sea, esto es lo más importante. Que ahora también hay que mencionar que la mamá decía, bueno, en este caso del lado de la víctima, decían que no quieren tanto una remuneración económica como que a veces se manejan en cierto tipo de casos, sino lo que buscan es justicia, o sea, que realmente se haga justicia. Yo creo que después de tantos años, a lo mejor también la mamá de sentir como no escuché a mi hija al principio, cómo no hice algo al principio, y esto que sirva de ejemplo. El 30% de los casos de abuso sexual en menores se da por padrastros, o sea... Es que aquí hay algo bien importante. Como papás,
Uno de los principales bloqueos cuando un hijo te dice que sufrió abuso es la negación, porque viene normalmente en un 60% una persona que conoce o algún familiar. Y a veces a los niños les lleva un proceso de una década para poder expresar o para poder entender que lo que sufrieron fue un abuso, porque para ellos siempre se les maneja o el miedo o que es algo normal por parte de estos agresores. Entonces es bien importante que como papás, híjole, ojalá nadie pase por esto, pero sí tener en claro que hay que creerles, haya sido hace 5 minutos o haya sido hace 15 años. Oigan, y acaba de sacar un comunicado hace unas horas, Claudia Casas, la que mencionabas, la madre de la hija con la que tuvo Omar Bravo, con esta persona, señalando que por favor no le incluyan en la investigación ni en los acontecimientos que han pasado últimamente con Omar N. Dice que su hija y ella han tenido una relación cordial y respetuosa con su padre Omar N., que su hija mantiene una relación padre-hija con el futbolista y que él ha asumido su responsabilidad respetuosa y previamente acordada. O sea, sí hay y que dice, yo no soy la denunciante, no me incluyan en los medios de comunicación. Se deslinda, ¿no? Se deslinda completamente y ella tiene buena relación con Omar N. Ahora también se dio a conocer hablábamos ayer también de si no se conoce la carpeta de investigación, ¿no? Pero se dieron a conocer ciertos puntos que son bien importantes como parte de evidencia, si lo queremos llamar, que estos abusos, bueno, inician cuando la víctima tenía 10 años, la menor grabó un video donde se hace evidente un audio con la voz de Bravo, justamente existen 42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Bravo, fíjense, le enviaba mensajes de contenido sexual y de coacción, justamente como, así lo digo textual, voy ahorita a visitarte a tu cuarto, ándale, hazlo, que la joven guardaba en secreto, ¿no? Para por ejemplo, ahí es bien importante lo que hemos platicado. Y el último, perdón, Enrique, se incluye un dictamen psicológico que corrobora el testimonio de la víctima. Esas son las evidencias que... Y lo que hemos platicado con nuestros hijos, cuando son pequeños, hasta que no tengan 18 años, los celulares deben de estar desbloqueados para los papás, para que el papá pueda tener un conocimiento de con quién está chateando y sobre todo en el WhatsApp, a veces nos confiamos, es que es su tío, es su amigo, es su padrastro. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Justo, perdóname Paco, les quería dar una cifra porque en México se ha reportado que el 85% de casos de abuso sexual infantil ocurre del círculo cercano, el 85%. Y hagan, por favor, una cosa, cuando sus hijos les digan esto, hay una herramienta muy buena que tienen algunos psicólogos e incluso algunas fiscalías, que es una especie de personaje que se crea y que es el que hace la entrevista psicológica con el menor o la menor que está afectado y tiene resultados verdaderamente sorprendentes. Acérquense a las autoridades, créanle a sus hijos.